Hola amigos, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy, 2 de abril del 2025? Pues hoy es otro día más de la mañanera, estuvo interesantísimo, llegó un reportero ahora de Brasil y con preguntas buenísimas, la verdad, o sea, así se deben de hacer las preguntas. Aunque las tengas que leer en un momento dado, si necesitas decir cosas que no vas a recordar, pues entonces las pongo en un papelito. Oigan, bueno, pues aquí les dejo, están buenísimas. No hay duda, el pueblo mexicano la respaldó como servicio en el Zócalo el 9 de marzo y su aprobación que ya alcanzó el 84%. Sin embargo, expertos en el tema, el mercado y diversas instituciones internacionales, a ejemplo de la Washington Office on Latin America, Human Rights, advierten que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, argumentando que haría la justicia federal más vulnerable a presiones políticas, electorales y hasta mismo a los narcos. Con esto en mente, Presidenta, ¿cómo garantizar que los jueces que serán votados en junio no queden expuestos a intereses políticos y económicos, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones judiciales? El gobierno federal, junto con el Congreso, han diseñado mecanismos de supervisión o contrapesos para mitigar este riesgo o tiene esta propuesta. El problema es el poder judicial que tenemos ahora. Ese es el problema. Ayer presentaba a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que les han dado amparos y amparos y amparos a personas que lavaron dinero, sea por factureas, sea por vínculos con la delincuencia o por otras razones de corrupción. 35,000 millones de pesos en amparos, liberadas cuentas. La UIF congela cuentas vinculadas con estos delitos y los jueces las liberan. La cantidad de delincuentes que han liberado los jueces, la cantidad de impuestos que no se pagan todavía porque los protege ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo saneas el Poder Judicial que está lleno de nepotismo y corrupción? Solo de una manera, con el pueblo, con la democracia. Van a ser mucho más independientes y mucho mejores jueces porque le van a responder al soberano, al pueblo. No le van a responder al que los propuso en el Senado o al amigo del primo del hermano que lo propuso en la supuesta carrera judicial. Pues vamos a tener un mucho mejor poder judicial, mucho mejor, porque ¿quién lo va a elegir? El pueblo. Bueno amigos, pues ya vimos aquí un poder judicial que hay que quitarlo. Entonces nuestra obligación ahora como mexicanos, ya estamos bien avanzados, ahora es sanear el poder judicial y no dejar que lleguen los que no deben, aunque se cuele uno o dos se van a correr después, porque ya ahorita ya va a haber un juzgado para ministros, para todo el poder judicial. Entonces ya vamos a poder defendernos de las injusticias. Por otro lado, recuerden que hay ahí colados en Jalisco los de la luz del mundo, varios jueces que tienen que ver con la luz del mundo, y ese señor ya saben por qué llegó ahí, por qué está encarcelado, porque violó a varias personas. Es que les voy a decir cuál era su técnica de la luz del mundo. De hecho, no sé cómo, pues yo creo que por la necesidad del dinero es que la gente se metía a esas religiones, porque si ustedes se dan cuenta, después de la católica que empiezan los cristianos, bueno, cristianos se llaman unos, que realmente cristianos somos todos, pero bueno, empezaron a surgir nuevas sectas, se puede decir. Pero ¿por qué surgieron? Miren, este era el interés económico, porque la verdad sí deja mucho, porque la gente sí es creyente, la gente sí cree en Dios y es agradecida.
no como decían los neoliberales a algunos políticos que les decían, ay no, es que nadie te lo va a agradecer. No, señores, los mexicanos si una característica tenemos es lo agradecidos que estamos, y Claudia Sheinbaum, gracias por esas finanzas, estamos fascinados, gracias AMLO, donde quiera que estés, te amamos, los amamos a los dos. Bueno, siguiendo a lo que les estaba contando, fíjense, firmaban un contrato las familias, el papá, como dueño del predio que les daban, porque les daban un terreno y ellos los podían construir. Lo construían, pero cuando el señor, si se llegaba a morir joven, que llegó a pasar, ya la mamá ya no tenía el poder del terreno, ni los hijos se quedaban desamparados, y ahí era cuando esta persona le pedía que fuera su mujer y que así era como les iba a dejar el terreno. O sea, fíjense toda la corrupción y lo enfermitos de las mentes. Por eso ustedes cuando entren a una religión, o a una secta, por favor infórmense de cómo está la situación, no caigan. Además ahorita el gobierno está dando muchos apoyos y tienes una cosa muy positiva, la libertad, que esas se las quitaban, esta luz del mundo, y yo creo que sí debemos de creer en algo, porque en nosotros mismos debemos de creer primero que nada y amarnos a nosotros mismos. En el momento que nos pidan algo para que nosotros faltemos a nuestra persona y a nuestra moral, debemos de prender las alarmas y alejarnos. Bueno, amigos, pues yo solamente quería decirles eso, y aquí les dejo otra pregunta, la investigación del brasileño. Observé una amplia gama de opiniones sobre su gobierno. Por un lado, muchos expresaron su apoyo. Uno incluso la llamó de la dama de hierro mexicana, ciudadanos mexicanos que tienen la máxima autoridad para evaluar su gobierno. En estas conversaciones en las calles de la Ciudad de México, observé una amplia gama de opiniones sobre su gobierno. Por un lado, muchos expresaron su apoyo. Uno incluso la llamó de la dama de hierro mexicana, en alusión a neoliberal Margaret Thatcher, pero en la versión progresista y latinoamericana, por cierto, destacando su firmeza y liderazgo. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación... Dije cabeza fría, no sí. dama de hierro. Sin embargo, también observé preocupaciones sobre la posible relación entre políticos de Morena y distintos partidos de México y actividades ilícitas con el narcotráfico, algo que también observamos en Brasil. En este contexto, ¿qué medidas concretas está tomando su administración para garantizar que la transparencia y las inquietudes de quienes creen que su gobierno podría estar asociado a estos temas sean sanadas? Pues no creo que mucha gente lo piense. Ay, ¿cómo? A ver la encuesta de lunes, de martes, de miércoles. 84%, sí. Sí, 80%. O sea, no creo que mucha gente en México piense lo que dicen, ¿no? Si hay un apoyo popular a nuestro gobierno, porque no es a la presidenta, es a nuestro gobierno que representa la cuarta transformación. Y se mantiene pues la aprobación. De hecho, hoy sale otra donde bajamos un poquito, pero se mantiene en un porcentaje muy importante de aprobación. Y es porque estamos cercanos al pueblo y porque hay honestidad. Si no hubiera honestidad, si no hubiera autoridad ética, política, si hubiéramos traicionado nuestros principios, pues no tendríamos ese apoyo, ¿no? Y si hay alguna persona vinculada a un partido político, a un gobierno que tenga que ver con algún delito, pues están las fiscalías para proceder y un nuevo poder judicial para juzgar. Bueno, amigos, pues sobre este tema les puedo decir que ahí está la señora que detecta todo lo que está mal, o sea, hay corrupción, que estaba antes en SAT y ahora está acá, siempre se me olvida su nombre. Sobre el Poder Judicial. Veamos el video.
Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición ya culpan a la presidenta Claudia Sheinbaum de la posible imposición de aranceles, aunque se trate de una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contraria a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. 1. Existe una intolerable alianza del gobierno de México con el crimen organizado. ¡Mentira! En su columna del 31 de marzo, Héctor de Mauleón se refiere a la frase "una intolerable alianza" que la Casa Blanca utilizó el 1 de febrero para referirse a la supuesta protección que el gobierno de México ofrece al crimen organizado. Sin embargo, Héctor de Mauleón ignoró que el único sustento que ofreció la Casa Blanca a la intolerable alianza entre el gobierno de México y el crimen organizado fue la condena de 38 años por narcotráfico de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón y no de la actual administración. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos y múltiples funcionarios de ese país, como Marco Rubio, secretario de Estado, Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Robert Johnson, propuesto como embajador de Estados Unidos en México, han destacado el trabajo del gobierno de México en materia de seguridad y migración. 2. La estrategia de apaciguamiento de Claudia Sheinbaum no funcionó. ¡Mentira! En distintos espacios de opinión se utilizó el término apaciguamiento para calificar la estrategia del gobierno de México para negociar con Estados Unidos, que según sus autores terminaría con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y sin resolver los problemas de seguridad de nuestro país. La imposición de aranceles del 2 de abril es decisión del gobierno de Estados Unidos y aplica para todos los países del mundo, y nadie ha logrado frenarla ni apaciguarla. 3. El gobierno perdió el mando de la narrativa del caso Teuchitlán. ¡Mentira! El 31 de marzo, Héctor Aguilar Camín publicó la columna Teuchitlán Digital, en la que concluye que el gobierno parece haber perdido aquí el mando de la narrativa a partir de una escucha digital, con datos imprecisos, pues del universo de usuarios que su escucha digital analiza, no considera que se han utilizado cuentas bots para inflar la conversación de manera inorgánica, tal como se hizo en enero de 2024 durante la campaña presidencial, e incluso se utilizaron las mismas cuentas. 4. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la captura de jueces corruptos de la Suprema Corte. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene atribuciones para girar órdenes de aprehensión en contra de jueces, magistrados o ministros. Solo el Poder Judicial tiene las facultades legales para ordenar una detención. Además, para juzgar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero debe someterse a un juicio político, como lo establecen los artículos 110 y 111 de la Constitución. 5. La UIF investigó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. ¡Mentira! La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró el 29 de marzo que no existe ninguna investigación ni presunción contra el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Gracias, presidenta. Bueno, amigos, pues así terminó la mañanera de hoy con el detector de mentiras. Ya ven, los derechosos, les digo que esos cuates nunca descansan. Hay que, pues, no hacerles caso. Ya vieron la ciudadana presidenta, ya desembuchó un poquito porque no quiere decir nada, y tiene mucha razón, porque pues allá en Estados Unidos ya saben cómo son. Y por otro lado, nuestros enemigos, los derechosos, que fíjense, antes eran nuestros amiguis que gobernaban los dineros del pueblo, y la verdad lo hicieron pésimamente. Quiero decirles que son unos inútiles. Y Alito y Anaya, que andan molestando con que la presidenta que no sabe hacer las cosas, ya les creerán en el extranjero, pero los mexicanos sabemos quiénes son ustedes, los conocemos muy bien. Ya hemos sido muchos gobiernos víctimas, dijeran por ahí, hemos sido víctimas de sus malos gobiernos, y por hoy ya nos vamos a deshacer con ustedes. El 1 de junio, amigos, recuerden, aquí ir a votar es bien importante, muy importante que vayamos a votar. Pues cada día está más cerca el 1 de junio, y creo que es muy importante. 2 de abril es hoy, señores, hoy en la tarde. Trump
dará el madrazo a todo el mundo, a ver si hasta ellos. O sea, yo digo, no se droga, en serio. Ya, díganme, la verdad. Es que la verdad, o sea, pienso que no analiza, pero según él es un magnífico empresario. Es un ratero con cuello blanco. Es igual que todos los neoliberales. Dice que es de la Reforma o algo así, es republicano, no sé qué es eso, porque la verdad yo veo que él y los otros se comportan igual, nada más que dice lo que va a hacer y el otro no lo dice. Entonces sí roba lo descarado, porque ya vimos cómo maneja la bolsa y todo eso, pero el otro bajo el agua te friega. Ese está peor, creo que prefiero por eso a Trump. Porque además hasta cierto punto nos hizo darnos cuenta de lo de las manufactureras. ¿Quién creen que tenía 57 manufactureras aquí o tiene? Elon Musk, pero no son manufactureras, son productos chinos que él compra a gran escala y luego las revende. Y dice que son manufacturados aquí en México y no es cierto. O que son para no pagar el impuesto que dijo ahorita la presidenta. No sé si esa parte les puse. Si no, eso dijo. Dijo que ya se dio cuenta y ella se dio cuenta, ¿saben por qué? Yo creí que Brad le había dicho, pero dice que se dio cuenta por un programa. Ay, Dios, es que les digo, no nos confiemos de Brad. Bueno, yo ya no quiero hablar más mal de ellos y eso, porque ya saben, pone uno en peligro su vida. Porque ahí como los ven, son bien vengativos. Oigan, entonces, ya saben, el 1 de junio, y pues mañana nos dirá la presidenta, yo creo en la mañanera del pueblo, qué es lo que va a hacer. Y la verdad, por lo que estuvo adelantando hoy, pues creo que el Plan México es el que va a exponer y pues a lo mejor le aumentaron o le hicieron ciertas modificaciones, pero pues primero Dios, todo va a estar excelente, porque fíjense, Donald Trump con esos comportamientos que ha tenido, que baja y sube la bolsa y el peso mexicano se ha mantenido firme, pues demuestra que sí hay una solidez en la economía mexicana. Y por otro lado, ellos sí deben trillones de dólares, pero ellos no tienen, es porque han gastado 3 veces, o sea, muy arriba lo que tienen en su 123%. Sobre el PIB, y nosotros el 0.50 de endeudamiento, y como dice la presidenta, AMLO ya lo cambió a pesos mexicanos. Entonces, eso demuestra que nuestra economía es estable. ¿Por qué? Porque hemos pedido la mitad de lo que tenemos de reservas. Sí, sería bueno pedirle a la presidenta que vinieran para explicarnos algo que yo siempre he querido saber de lo del Banco de México y nuestra base del oro. Y si todavía sigue en Inglaterra los lingotes de oro que tenemos como mexicanos. O si ya los pidieron y ya se los regresaron. Ese es un tema que no se ha tocado pero yo quiero que pase esto y ya luego veremos. Oigan, pues ya saben, coman bien, duerman bien, hagan ejercicio y sobre todo meditación y ámense a ustedes mismos. Los quiero.